3, 2, 1. Si Para. se deja de reír, no, métale porque si no, no vamos a arrancar nunca nosotros. Bueno, Dale. bienvenidas y bienvenidos al curso de narrativa interactiva. Acá estamos, nos presentemos, Dale. Durga Nayer, el burro primero, y Cecilia Barat, la profe Cecilia Barat, más conocida como La Barat y yo más conocido como Dan, Bien. ¿verdad? Sí, ahí mirá qué lindos que salimos. Sí, pero Usted un poco viejo, o sea... dicen que nadie es más lindo que la foto de su perfil. En la vida real, ¿no? Es totalmente cierto. Bueno, yo quisiera ser así un viejito piola, pero lamentablemente no. Bien. Bueno, somos profes de la escuelita de Game Design y estamos acá en Brinca para darles nuestra forma de crear historias interactivas para videojuegos. Pero, este aquí que lo que vamos a tener que hacer primero es aprender a escribir historias. ¿Por qué? Porque las historias son válidas para todo formato. Necesitamos saber bien cómo hacer una buena historia de base y con la base de una buena historia después podemos desarrollar diferentes formatos, como por ejemplo multitramas, que son estas historias en rama a lo mejor que puede tener un videojuego u otro formato interactivo. Así que nos vamos a concentrar en este curso en aprender a escribir una buena historia. Eso significa desarrollar bien un mundo, buenos personajes, una buena trama y después posteriormente una buena multitrama. Así que vamos a hacer 8 clases de más o menos 1 hora cada una. Todas las clases tienen una autoevaluación y tienen un práctico para que ustedes vayan aprendiendo. Ya se sabe que la mejor forma de aprender es haciendo, más que escuchándonos a nosotros. Así que van a tener que hacer. Y vamos a terminar, vamos a cerrar el curso con un trabajo integrador donde vamos a intentar hacer una historia interactiva que ahora, como tenemos acceso a herramientas fenomenales como por ejemplo las inteligencias artificiales, podemos llegar incluso a hacer una novela visual así chiquita, pero con toda la concepción prolija y la que se usa normalmente en la industria. Lo que queremos hacer es que ustedes entonces aprovechen al máximo este curso y aprendan una técnica. Esta técnica no necesariamente es la técnica que quizás ustedes van a utilizar el resto de su vida, porque cada quien desarrolla su propio estilo, su propio método, pero de todas maneras es una forma de trabajar que es la que usamos nosotros, es una forma que consideramos eficiente, que nos permite trabajar con los tiempos tiranos que tiene la industria. Como todos sabemos, no siempre uno dispone de todo el tiempo del mundo, porque hay que entregar el trabajo con cierto deadline. Así que esta metodología que nosotros utilizamos, que es muy utilizada por muchos profesionales en la industria, tiene una serie de pasos que hay que hacer idealmente en un cierto orden, pero no necesariamente, con el fin de lograr una sinopsis de una historia o un tratamiento de la historia. Ya vamos a ver bien estos conceptos y de qué se trata, que es con lo que vamos a poder poner a prueba esa historia. Algo así como lo que sería una especie de piloto en el cine o lo que sería una especie de vertical slice en nuestra industria de videojuegos. Pero bueno, mucha cháchara, Barat. Sí. Bueno, Pasamos pero a lo antes primero. de empezar a meternos, digamos, dentro de la narrativa, específicamente en videojuegos, la narrativa ramificada y así bien compleja, primero tenemos que consolidarnos en lo que es la narrativa clásica, ¿sí? O sea, digamos, el videojuego se nutre igual, ¿sí?, de la narrativa clásica, ¿sí? Así que vamos a tener que consolidar ciertos conceptos. Bueno, la narración es el acto de narrar, de contar historias. Lo venimos utilizando desde el fondo, digamos, de nuestro... Del tarro. de la historia de la humanidad, ¿sí? Desde que hay un fogón y nos juntamos a gruñirnos entre nosotros, nos estamos contando algo, ¿sí? Con el lenguaje hablado, obviamente la narración se complejiza, las historias se complejizan y bueno, eso es la narración básicamente. Dicen que nuestro mundo sin las historias no sería nada, porque las historias forman acuerdos, ¿no? Todos nos contamos cosas, nos las creemos, ¿no? Y actuamos en base a eso. Por ejemplo,
nos contamos una historia como de que, por ejemplo, nos organizamos en una sociedad, porque la sociedad es buena, porque nos protegemos, porque bla, 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 y eso genera precisamente la civilización. Bueno, justamente si la narración es lenguaje hablado, ¿sí? El ser humano no podemos concebirnos, digamos, sin ese relato, ¿no? Entonces, desde todas las culturas tienen un gran relato, ¿sí? Desde, no sé, la Biblia, el Talmud, no sé, lo que fuera, el Popol Vuh, no sé, lo que sea, todos tenemos un relato, ¿no? Y obviamente las sociedades más modernas tienen otros múltiples relatos. En la sociedad actual... Tenemos fake relatos. No, pero en la sociedad actual, por ejemplo, el relato del cine, de la industria del cine, de Hollywood, ¿no? O sea, hay como un relato muy fuerte, ¿no? También. También en videojuegos. Los videojuegos, bueno, en videojuegos también bajan un mensaje. Hay una cuestión acá que a veces se discute, que a nosotros a veces nos gusta explicar un poquito en clases, que es esto de que las historias transmiten mensajes. Es decir, parten desde un emisor del mensaje y llegan a un receptor del mensaje. Los videojuegos transmiten mensajes también porque pueden tener historias, pueden contar algo, ¿verdad? Hay una narrativa, ahora vamos a ver qué es narrativa específicamente, que se diferencia un poquito del término este que estamos viendo en pantalla, de narración. Así que como los videojuegos y otros formatos a través de las historias emiten un mensaje que llega a los receptores, son también entonces un vehículo de comunicación, un vehículo cultural, pueden estar ideologizados, o de hecho están ideologizados. Hay una vieja discusión que dice, no, los videojuegos no tienen que meterse en política, por ejemplo, cosa totalmente imposible, porque desde el momento en que transmiten un mensaje, en el momento en que uno cuenta una historia, está transmitiendo un mensaje, una creencia, y del otro lado puede haber un público, una audiencia o nuestros jugadores que están dispuestos a recibir ese mensaje, a creerlo o no, y a utilizarlo a su favor o en contra incluso. Así que las historias son verdaderamente potentes como transmisores de mensajes, y lo que tendremos entonces en manos al escribir o al saber hacer una buena historia es un poder enorme. Es el poder para destruir, absolutamente. De hecho, actualmente en política se habla mucho de el relato, la narrativa política, y hay todo como en comunicación política, toda una trama, ¿sí? Plot twists, ¿no? Uno dice, bueno, o sea, el que maneja, digamos, la narrativa, y logra conectar con el público, bueno, tiene como, al menos al principio, una gran receptividad. Pero más allá que de todo esto, o sea, vamos a concentrarnos en puntualmente lo que venimos a decir, ¿no? Sí, pero antes queremos pasar un comercial. No, mentira. Para la gente que no está viviendo en Argentina o no sabe qué es esto, eso es un mate. Sepan disculpar, Dan no puede dar clases sin tomar mate. Sos un mate adicto. Bueno, este es un mensaje que yo estoy transmitiendo. Bueno, ya vimos lo que es la narración. Sí, y la potencialidad que tiene, digamos, los relatos, ¿sí? Para la humanidad, desde el fondo de la historia hasta la actualidad, ¿sí? Para vender cosas, para la cuestión política o para el entretenimiento y cualquier cosa que uno quiera, digamos, desarrollar. Y vamos a darle en este momento una keyword, una palabra clave que quiero que empiecen a retener. La palabra clave es emoción. ¿Qué es la emoción? Bueno, es esto que hace que nos acordemos de las cosas porque realmente nos resultaron significativas. O como decimos, fue emocionante. Y entonces quedan prendidas en la memoria. Aquellos videojuegos que nos gustaron mucho, por ejemplo, yo solté una lagrimita, lo he confesado ya muchos años atrás, así que ya no me da vergüenza, pero he soltado una lagrimita allá por mi juventud cuando Aerys, bueno, no voy a decir porque sería, no, bueno, ya es un clásico, Aerys se muere, ¿no? En Final Fantasy VII. ¿No sabía usted? Siempre el público se renueva. Sí. Y fue terrible, y bueno, ese momento, en mi caso, no me lo olvidé más. Me olvidé otros detalles quizá del juego, ¿no? Mentira, porque después lo jugué como 3 veces más, pero
a lo que voy es que lo que queremos como creadores de historias, ¿sí? Es que las historias que hagamos sean verdaderamente emocionantes, impacten en nuestros jugadores, para que después recuerden ese juego que hicimos. Hay muchos videojuegos donde la historia es el motor principal, es lo que más importa. Por ejemplo, ciertos géneros, las aventuras gráficas o los juegos de rol, por ejemplo, las novelas visuales, tienen una carga de historia que son el core del juego, ¿no? Lo demás, la mecánica, el cómo manejo el juego, prácticamente es solo el instrumento para que yo pueda disfrutar de una historia emocionante, de una historia memorable. Así que desde el primer momento lo que vamos a pedirles es que recuerden esta palabra, emoción, porque es lo que tenemos que aprender a generar a través de nuestras historias. Bueno, ya vimos lo que es la narración. Y a veces hay una discusión, ¿la narración es lo mismo que la narrativa? No, la narrativa, obviamente hay narración, ¿sí? Cuenta historias. Pero la narrativa es un género literario, ¿sí? Que, como dice ahí, se destaca por la presencia de un narrador, ¿sí? Esto después lo vamos a ver un poquito el más narrador, extenso. el narrador o narradora, bueno, es la persona que relata, ¿no? La persona que relata, ¿sí? El había una vez, alguien te lo está contando. ¿Quién es había una vez? No importa, pero esa voz del narrador, el había una vez una niña que vivía con su madre, bla, 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 es alguien que te lo está contando, ¿sí? Bueno. Sí, o un vehículo que lo está contando. Por ejemplo, el propio videojuego a veces funciona como un dispositivo de narración, o es un dispositivo de narración. Así que ahí está la diferencia, ¿no? Narración es el acto de contar. Claro. ¿Sí? Y la narrativa es un género literario que se destaca por la presencia de un narrador y que aparte, obviamente como dice ahí, relata una serie de hechos que suceden a uno o más personajes que son los que realizan las acciones. Esto después lo vamos a retomar, digamos, ¿no? Sí. Personajes, acciones, hechos, narrador, ¿sí? Sí, algo muy importante ya para meternos en la cuestión de la trama, aunque esa es una clase posterior. Sí. En esta primera estamos haciendo como una base para todo, ¿no? Los personajes son los que actúan nuestra historia, son los actores, actrices de las historias, son los que producen la historia y son los que generan a través de sus acciones lo que llamamos trama, es decir, la historia. ¿Por qué se llama trama? Porque es un tejido de acciones y de situaciones producidas o llevadas a cabo por los personajes. Con lo cual tenemos que ir bajando hacia la matrix de lo que es un relato y básicamente nos damos cuenta que necesitamos mucho que los personajes sean realmente muy buenos, porque son los actores de nuestra historia. Sería lo mismo que yo quisiera, por ejemplo, filmar una película con actores malos, o peor, sin actores, ¿sí? Entonces, ¿qué haría? Ahí, bueno, si fuera una película haría un casting, ¿no? Buscaría el mejor rostro, la mejor expresión, la persona que mejor transmite su gestualidad y todo en virtud del personaje que yo quiero que represente, y a esa persona es la que yo contrato. En videojuegos, normalmente no tengo personas, ¿verdad? Salvo algunos casos de juegos muy caros de hacer con motion capture y, bueno, y personas, actores de doblaje, etcétera. Lo que tengo es la necesidad de crear un personaje muy potente, muy sólido. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo del curso es justamente cómo vamos a crear unos buenos personajes, unos buenos actores y actrices para que tejan ese entramado de sucesos que son los que después llamamos la historia, ¿sí? Bueno, existe un narrador, entonces, alguien que lo va a narrar. Y también hay otras cuestiones, como por ejemplo, si bien es un género, ¿no? Hay muchas formas o subgéneros, están los subgéneros que llamamos de la narrativa. Los subgéneros más importantes de la narrativa son estos tres, ¿sí? Los más relevantes para nosotros, ¿sí? La epopeya, que prácticamente ya nadie produce epopeya. Esto es como un poema. Sí, no necesariamente puede ser en prosa la epopeya, pero piensen en la epopeya, la Ilíada, la Odisea, ¿no? Esos grandes relatos, ¿no?
extensísimos sobre eventos como larguísimos, ¿no? O sea, que intervienen un montón. Es como una superproducción, digamos, literaria, ¿no? Pero bueno, hay la presencia de un narrador, hay una serie de acciones que los hacen X personajes. La novela, ¿no? Sería, digamos, la narrativa, el subgénero de la narrativa que más nos atraviesa a nosotros por lo menos desde hace 2 siglos, ¿no? O sea, y bueno, y el cuento también. El cuento es una narrativa con todos los elementos de la narrativa, pero más corto, ¿sí? Y con probablemente menos personajes y menos acciones que lo que se produce en una novela por una cuestión, digamos, de metraje, ¿sí? He notado que hemos puesto al revés, ¿verdad? ¿Qué cosa? La foto de Caperucita lo pusimos en novela y la foto... ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! Bueno, pero ahora queríamos saber si estaban atentos. Bueno, claro, exacto. Pasamos a siguiente slide, que son elementos de la narrativa. ¿Cuáles Bien. son los elementos? Bueno, los elementos de la narrativa. Bueno, hay como un poquito que volvemos a decir lo mismo que en el slide anterior. En general, la narrativa está escrita en prosa. Pensemos, ¿sí?, en la novela y el cuento. Están escritos en prosa, ¿sí? Ya para nosotros modernamente lo escribimos en prosa, no soportamos otra manera de escribirlos. Ahí está la presencia de un narrador, ¿sí?, que hay personajes que realizan acciones, ¿sí? Y es una historia con esos elementos. Bueno, los componentes vamos a tener, como dijimos antes, el narrador, los personajes, la trama, o sea, esta serie de eventos y acciones, ¿sí?, que producen los personajes digamos, al intercambiar entre sí cuestiones o con el mundo en el que están inmersos. La ambientación, ¿sí?, que la ambientación no sería meramente un escenario, una mera escenografía de cartón, ¿sí?, sino un contexto. La ambientación es un poquito más allá que el escenario visualmente, sino ese escenario donde van a estar nuestros personajes y sus acciones va a impactar, ¿sí?, sobre la trama, ¿sí? Bien, por ejemplo, si la ambientación fuera, no sé, la Revolución Francesa, ¿sí?, bueno, evidentemente los hechos que ocurren en la Revolución Francesa algo impactan en una historia de amor que estamos contando, ¿sí? Son eventos que, o sea, si no lo pondrías en otra situación completamente distinta, ¿sí? ¿Sabe usted que Sí. las historias de amor son lo que más venden? Sí, por eso digo, porque vieron que está como medio mal, mucha gente tenemos, y me incluyo, tenemos medio prurito con la historia de amor, pero en realidad son lo que más venden. Y aún así, una historia, aunque no sea una historia de amor tipo romance, ¿no? Cualquier historia que sea de aventuras y eso, si no tiene romance, una parte romántica o erótica, lo que quieran, o sea, más o menos explícito, le falta algo, ¿o no? Sentimos que le falta algo. Bueno, yo tengo una amiga, hola, una amiga y un amigo también, que escriben esto que llaman dark romance, Sí. que es esta gente que anda, qué sé yo, anda con lobisones, Sí. anda con Sí, sí. la Mulan y mandan. Sí, andan con cosas con raras. mandinga, ¿no? Entonces es como... Tipo Crepúsculo. Tipo Crepúsculo es medio... no las leí las novelas, pero vi la primera película, me pareció medio ñoña. O sea, ñoña, medio... Vende mucho. Vende mucho, sí. Vende mucho. Así que, bueno. A la gente le gustan los vampiros. Sí, a mí también me gustan. Le gustan los monstruos, los zombies. Zombies. ¿No? No tendría un romance con un zombie. Con un vampiro sí. Usted no es muy romántico igual. Bueno. Bueno. Ahora, perdón, este viejito Pero, que está acá, ¿quién es? Espera, ahora vamos. Sí. Está el universo narrativo, que eso lo colamos igual nosotros. Eso es un invento nuestro. Metimos un componente de la narrativa del universo narrativo, que ahora después vamos a retomar, el tema y el estilo, ¿sí? El tema, tiene que haber un tema digamos, en lo que vamos a estar contando, obviamente, y el estilo, ¿sí?, es la forma, ¿sí?,
que nosotros le damos a nuestra historia, la manera de escribir, o si fuese una película, la manera, digamos, los elementos, ¿no?, que disponemos visuales y el tono, y etcétera, el tono, la todo, onda. todo, la onda, ¿sí? O sea, no es lo mismo un autor que otro, ¿sí? O por más que escriban un género similar, no es lo mismo, no sé, Claro. Ray Bradbury con Si Asimov. uno ponele. hablara, por ejemplo, de un estilo gráfico, ¿no?, que está Sí. muy definido, por Ujú. ejemplo, dice, bueno, tal artista, ¿no?, o tal estilo dentro del arte, por ejemplo, qué sé yo, cartoon o realista Sí. o surrealista, ¿no? Ujú. Y en narrativa también existe ese estilo, también hay una manera de contar que, por ejemplo, hay escritores muy famosos, ¿no?, o productores por ejemplo, de videojuegos también, que le ponen un estilo que vos lo reconoces y no necesitas ni siquiera saber el nombre por anticipado y te das cuenta quién es. Por ejemplo, donde te puede pasar eso es con la saga de Elder Scrolls. Vos estás jugando un Skyrim, un Morrowind, bueno, Starfield no, porque es una porquería, pero si estás jugando cualquiera de estos juegos, Fallout, qué sé yo, tienen como un estilo en la narración, en lo que tenés que hacer, en las situaciones que te enfrentás, que claramente están hechas por un mismo equipo o un mismo escritor jefe o algo que le da, ¿no?, Claro. un sabor especial que vos lo reconoces. O sea, esto solo lo hace tal persona. Y La búsqueda del estilo. la animación japonesa, el estudio Ghibli, uno, Claro. por más que no sea el mismo director, uno sabe que eso es Ghibli, ¿no? Eso es un estilo. Bien, yo nunca lo hice, pero voy a intentar en este momento enumerar las cosas que yo miro y digo, esto lo hizo Miyazaki. Por ejemplo, Claro. digo, campos muy verdes bajo el viento, yuyos, ¿viste? Esos yuyos que se agitan en el viento y unos cielos celestes con unas nubes gordas blancas. Las chicharras. Las chicharras. Las viejitas buenitas, desdentadas. Todas las historias Sí. de Miyazaki tienen una protagonista femenina. Sí, ¿No? totalmente. Náusica, en el Valle del Viento, bueno, todas, Totoro, no hay ninguna que Sí. no, creo que no tenga. Pero eso es muy característico de Miyazaki. Y después, obviamente, también ahí, ¿no?, le meten la cuestión de los demonios estos japoneses, que son todos más raros, ¿no?, llenos Bueno, de flecos y de. Ellos ahí crearon un estilo, el estudio Ghibli, digamos. Bueno, eso, la conformación del estilo, ¿no?, es una de las cosas más difíciles que tiene un artista, narrador de lograr, ¿no? O sea, hay como una búsqueda de estilo, pero eso se encuentra con trabajo, ¿no? O sea, hasta- Claro. ¿Este viejito No. es Miyazaki? No, ese viejito es Aristóteles, ¿no? Creemos, Mi tío. digamos, o sea que lucía así, pero bueno, Me hace acordar a alguien, pero no sé quién. bueno, ¿por qué lo ponemos a este señor acá? Bueno, Aristóteles tiene un escrito famoso, ¿sí?, que es la Poética, que él es el que, no es que inventó algo, sino él analizó. Justamente él analiza la tragedia griega, ¿no?, de su tiempo, y las epopeyas, ¿sí? Entonces, él es el que descompone, ¿no?, en estos componentes, ¿sí?, el narrador, los personajes, la trama, la ambientación, el tema y el estilo, este tipo de relatos. Entonces, de alguna manera, él dice cómo se utilizan los personajes, la trama, las acciones, etcétera. Bueno, la famosa historia dividida en 3 actos. Exacto, Uno, y él dos, tres. habla de la historia en 3 actos, ¿sí? Lo que nosotros en la primaria o en la secundaria nos hacen hacer, no sé, una composición, un escrito, y te dicen introducción, nudo, desenlace. Bueno, él lo divide en acto 1, acto 2 y acto 3, ¿sí? Tenemos una clase donde nos vamos a dedicar exclusivamente a este asunto, ¿no? Exacto. ¿Y por qué acto? ¿No? ¿Por qué la palabra acto? ¿Sí? Y básicamente por eso que son acciones, ¿sí? O sea, una narrativa, ¿sí? No solamente la voz del narrador está, sino que son acciones. Sin acción, si un personaje no genera acciones, ¿sí?, no hay historia, ¿sí? O sea, la historia es la acción. Por eso es importante la construcción de un buen personaje para que después las acciones sean interesantes. Bueno, pero
Sigamos, estos son los componentes, después lo vamos a... Sí, ahora vamos a ver algo que es extraordinariamente importante cuando uno tiene que crear una historia Sí, y cuando uno tiene que escribirla. Y esto es algo que, como cuando uno diseña videojuegos, ¿no? O juegos de cualquier tipo, uno tiene que planificar de entrada y ajustarse a ciertos parámetros, decidir determinadas cosas que después no pueden cambiar, porque en caso de que cambiaran, tendrías que quizá tirar el trabajo que venías haciendo. Son ese tipo de cosas que lo tenés que decir al principio, en virtud de tanto sea tus ganas de hacerlo de esa manera, como las necesidades que puede llegar a tener tu equipo de trabajo. Cuando estamos trabajando con un equipo de desarrollo de videojuegos, muchas de las constraints, o sea, de las limitaciones o de los elementos que nosotros podemos usar, de los límites que vamos a no poder pasar, tienen que ver con la técnica, tienen que ver con la tecnología que está utilizando el motor del juego o el equipo, qué es lo que se quiere hacer con esa estructura narrativa, y en parte va a depender de eso lo que podamos escribir o lo que podamos incluso imaginar. También hay otras cuestiones, ¿no? Tenemos que poder imaginar cosas que se puedan hacer con los elementos o los recursos que tenemos en el equipo. Todos quisiéramos hacer de repente, qué sé yo, no sé, Fallout, quisiéramos hacer, no sé, Fortnite, ¿no? Pero bueno, la verdad es que va a depender de los recursos que tenemos como equipo, como team de trabajo, ¿no? Y muchas veces las dudas que nos dicen, pero yo puedo escribir con tal, después veo. En realidad no se trabaja así. Profesionalmente lo que tenés que hacer, si ya existe el equipo, por supuesto, es hablar primero con el equipo y ver qué podés o qué no podés hacer. Bueno, vamos a ampliar sobre eso, pero en este caso lo que vamos a hablar es de un elemento crucial al principio del diseño narrativo que tenemos que respetar durante, en lo posible, todo el trabajo que hagamos como guionistas o como escritoras y escritores de un juego, ¿no? Y eso tiene que ver con los puntos de vista del narrador. Es decir, habíamos dicho que la narración es el acto de contar, de relatar, y que hay un narrador, hay una voz, una persona o algo o alguien que te lo está contando, ¿sí? Eso tiene unas particularidades que vamos a ver acá. Lo llamamos los puntos de vista del narrador, ¿verdad? Es decir, quién te está contando la historia. Y eso, repito, lo vamos a decidir antes de arrancar en lo posible a escribir o a pensar. claro. Va a depender, vuelvo a decir, de las ganas que tengas, cómo se puede contar. Por ejemplo, lo puedo contar en primera persona, ¿sí? O en tercera persona, pero voy a estar siempre limitado o de la manito con lo que el equipo decida. Yo como narrador no decido, decide el equipo, ¿sí? Y dentro del equipo va a decidir el product owner o el producer o el director de arte, alguien va a decidir, o el diseñador del juego, alguien va a decidir qué puedo y qué no puedo hacer. Y un elemento crucial, fundamental en videojuegos es decidir quién cuenta la historia. Esto que parece trivial al principio no es tan trivial. El quién cuenta la historia es muy importante porque hay que hacerlo al principio, porque si no después es trabajo que vas a tirar probablemente, cosa que no debería pasar, ¿cierto? Claro. Tirar trabajo implica tirar tiempo a la basura y perder mucho dinero generalmente, entonces eso se evita todo lo posible al principio. Pero vamos a los puntos de vista. ¿Por qué yo tengo que ceñirme a alguno de estos puntos de vista? Bueno, es importante cuando uno elige cuál va a ser la voz del narrador, el punto de vista del narrador, ¿sí? Elegirlo, porque elijas uno u otro, te va a cambiar un poco el tono de la historia, o sea, va a cambiar bastantes cosas, ¿sí? Porque tenemos el narrador protagonista, ¿sí? Tenemos el narrador testigo, y el narrador omnisciente es el que más estamos acostumbrados, ¿no? O sea, el narrador omnisciente es el había una vez, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién te lo cuenta? El había una vez, esa persona es el narrador, no persona, narrador, porque no es ninguna persona. Ese narrador conoce todo, conoce quiénes son, conoce todo lo que sucede, qué piensan, ¿no? O sea, es como que fuese un dios que sabe todo, ¿sí? Claro, eso significa que puedes saber, por ejemplo,
lo que los demás personajes o tipos de narradores no saben. Claro. Puede saber el pasado, el presente y el Exacto. futuro. Puede saber lo que piensan los personajes. Exacto. Lo que piensan los distintos personajes. Puede escuchar o ver a cualquier distancia y al mismo tiempo. Es como un dios. Claro, imagínense un dios, por eso se le dice narrador omnisciente, ¿no? Es como que Omnisciente significa que está en todos los lugares todos al los mismo lugares, tiempo. exacto, eso es Dios básicamente, ¿no? Bueno, el narrador protagonista, en cambio, o sea, narra Lo que desde es- su punto de vista y ve lo que ve. O sea, yo en mi vida y todos nosotros en nuestra vida somos narradores protagonistas. O sea, yo no sé lo que está pensando en este momento Dan, Menos mal. ni lo que estarán pensando ustedes en un futuro de mí viéndonos. qué O sé ahora, yo. ahora en este momento. Bueno, exacto. O sea que es el futuro de ustedes. Pasa que yo soy omnisciente. Bueno. Entonces, voy a tener un punto de vista fijo en mí, ¿sí? O sea, y voy a poder hablar de lo que yo veo, ¿sí? Y no voy a poder hablar de lo que no veo, ¿sí? Ni escucha, Ni escucho. ni experimentó. Exactamente. Y eso probablemente si fuese en una película, ¿no? Podría, ¿no? O en un videojuego también, podría el director decir, bueno, como es un narrador protagonista, yo no lo muestro nunca, ¿sí? A él, sino que sus ojos son la cámara. Entonces podría ser, ¿no? O sea, que lo que vea, o sea, podríamos pensar de un montón de lugares. En cambio, si fuese un narrador omnisciente, la cámara está en todos lados, entra, bla, bla, bla. Por ejemplo, un first person shooter, como tipo Doom, Claro. está narrado por un narrador protagonista. Vos sos el Claro. soldado que va con el arma ahí y vos solo tu rango de visión y lo que escuchás y lo que haces es solamente lo que vos estás viendo y es eso lo que vas a contar. Es eso lo que te está narrando el juego en ese momento. En cambio, el narrador testigo, como su nombre lo dice, es alguien que está viendo a otros personajes hacer algo. Claro, entonces el narrador testigo es interesante porque de alguna manera a veces parece medio omnisciente porque narra lo que los otros hacen, ¿no? O sea, Pero no sabe y también lo que es un piensa. poco narrador protagonista, ¿sí? Pero no sabe lo que piensan, pero de alguna manera, o sea, es como que se produce un efecto raro. Ejemplo de narrador testigo sería Sherlock Holmes, todas las historias de Sherlock Holmes, las narra Watson, ¿sí? Ah, es cierto. Ujú. O sea, Watson es el narrador, digamos, Claro. de Watson, Sherlock. Watson ve cómo Sherlock resuelve, lo acompaña, Claro. ¿no? Es testigo, está viendo y eso es lo que él puede contar. Exacto. Lo que no puede contar es cómo piensa Sherlock o qué realmente está haciendo como Exacto. estrategia, eso no lo puede saber. Exacto. Bueno, esto es importante, es súper importante de entenderlo, cómo y decidir, como decía, ahora, ya antes de empezar a pensar las historias, cuál punto de vista vas a utilizar, ¿sí? Porque después no lo tenés que cambiar, no lo puedes cambiar. Es un grave error, a muchos escritores, por ejemplo, les ha pasado eso, algunos han tirado 600 páginas después de darse cuenta que habían cambiado de narrador sin saberlo. Hay muchos errores que uno puede cometer al escribir, por ejemplo, también equivocarse o mezclar tiempos verbales, empezar en presente, pasarte al pasado, volver al presente sin darte cuenta, ¿no? Y si sos narrador protagonista, a veces es fácil también empezar contando, bueno, estuve en tal lugar y de golpe, sin darte cuenta, pasás a contarlo como si fueras un testigo y no vos mismo. Claro. Y viceversa, ¿no? Lo interesante, o sea, está bueno saberlo de antemano y decidirlo de antemano porque te va a dar un tipo de narración eso, ¿no? Un tipo de, digamos, de acercamiento a las cosas que suceden. Y hay que sostenerlo eso. Está bueno un narrador protagonista, le da como un toque diferente, como una cosa de bueno, pasó esto, ¿no? O sea, podés jugar mucho con los sentimientos, la empatía, ¿no? La inmersión, que es el narrador omnisciente que un poco te lleva hacia un lugar como más abstracto, en el sentido, bueno, conozco Claro. todo, ¿no? O sea,
pero tenés que decidirlo para ver cuál es mejor. Es una decisión que va a afectar al diseño de tu narrativa. Y por ejemplo ahí tenemos, dice intradiegéticos y extradiegéticos. La diégesis es, digamos, el mundo. El mundo, ¿no? Donde ocurre la historia. Donde ocurren las cosas. Entonces, el narrador omnisciente ahí sería un narrador extradiegético, porque el narrador omnisciente no está como más allá de eso, está como afuera, ¿no? Narrando algo de lo que él ni siquiera participa. Los intradiegéticos son el protagonista y el testigo, el narrador protagonista y el narrador testigo, porque están inmersos en esa historia, ¿sí? En ese mundo. Y digamos, ¿qué podemos decir de esto? O sea, van a verse afectados ellos mismos. El narrador omnisciente no está afectado por lo que sucede. En cambio, el narrador testigo y el narrador protagonista van a ser afectados por el relato que está... Lo podemos graficar así. Imagínense que una historia es una esfera. La historia está dentro de la esfera. Todo lo que está dentro de la esfera, vamos a decir que es intradiegético. Por tanto, los narradores, protagonista y testigo están dentro de la historia, la están experimentando, la están viviendo. El testigo está dentro también. En cambio, fuera de esa esfera está Dios, ¿sí? El narrador extradiegético, que conoce todo, ve todo, como si lo mirara desde lejos. Bueno, esto es lindo de entender también porque te va a ayudar a la hora de diseñar, ¿no? Esto, por ejemplo, una voz en off en el cine o en una película o en un videojuego generalmente es extradiegética. De hecho, el sonido tiene una particularidad. Hay sonidos diegéticos, es decir, que pertenecen a la narración, con lo cual vos vas a estar seguro de eso porque los personajes lo oyen al sonido. Por ejemplo, hay un trueno y los personajes lo oyen. Es un sonido diegético, pertenece al relato. El sonido no diegético, importante, en sonido no se dice extradiegético, sino no diegético, porque lo de música tan loco, pero básicamente el sonido no diegético es aquel sonido que proviene de afuera del relato, de afuera de la cosa. Por ejemplo, una voz en off, que puede ser un narrador testigo, pero el testigo pero está afuera, como si fuera Dios que te lo dice, o puede ser la música, por ejemplo, los efectos de sonido que vos utilizás para ambientar una escena, pero la diferencia es que si es no diegético, los personajes no lo pueden oír, no lo están escuchando. Si yo te pongo una escena de acción con con un AC/DC, ¿le gusta a usted decir AC/DC? Sí. Bueno, usted escucha AC/DC al palo mientras estás peleando en Mortal Kombat, por ejemplo, ¿sí? Los personajes que se están ahí sacando la médula espinal a las patadas no están escuchando AC/DC, aunque deberían, porque estaría bueno, porque eso viene de afuera y es para el jugador, no para el mundo del relato, de la historia que está pasando ahí. Bueno, tomen esos elementos. Ya tenemos... Sí, ya los llenamos. Sí, dos cosas principales. La keyword, que es la emoción que vamos a generar con nuestra historia. Para eso tenemos los elementos que hacen que las historias sean emocionantes. Y tenemos este asunto de los puntos de vista, que si se van a llevar a algo de esta clase, de esta primera clase, es eso. A ver, vamos a cuidarnos con los puntos de vista de la narración. Esto lo hablamos de vuelta con el equipo. A ver, ¿cómo vamos a contar esta historia? Pensemos lo siguiente. En videojuegos, por el medio, por el formato, por nuestro formato tan hermoso, tan lindo, que estén lindos los videojuegos, el mejor formato que hay, el más completo, el más difícil de hacer, en realidad, es netamente, como lo vamos a ver dentro de un ratito, participativo. Es decir, la gente hace cosas dentro de la historia, genera o recorre la historia con su acción, ¿sí? O sea, interactúa dentro del juego y por tanto dentro de la historia. Y eso significa que a menudo nos vamos a encontrar con diferentes tipos de puntos de vista narrativos. Por ejemplo, con un juego arranca, muchas veces vas a escuchar una intro que viene con la cinemática, ¿sí? con la animación de entrada, donde puede haber una voz, por ejemplo, de un narrador testigo o de un narrador omnisciente que te cuenta: en tal año las brujas fueron quemadas porque apareció el dragón, bla, 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 y desde entonces
buscan desesperadamente a la hija del capitán. ¿Eh? Porque ahí te ahorras un montón de cosas, te da un pie para entrar al juego y cuando empieza el juego pasas a un modo de narrador protagonista. Ahora estás en los zapatos o en las botas sería, porque esto es más medieval, digamos, es como una bota, o en las alpargatas, ponele, del personaje que va a hacer la acción. Ahí el personaje ya toma un punto de vista protagonista, es el protagonista, ¿sí? Es raro en videojuegos tener un narrador testigo. Sí. Puede haberlo. A veces vas a tener puntos de confusión cuando, por ejemplo, encontrás un artefacto narrativo, por ejemplo, una cinta grabada que dice algo que vos escuchás y te aumenta conocimiento sobre el lore del mundo, es decir, sobre el folclore del mundo, sobre los elementos constitutivos del pasado de ese mundo, ¿no? Que eso es el lore. Y lo vas a escuchar como si te lo contara un testigo, ya no es el protagonista, pero vos seguís jugando como protagonista, ¿sí? Y a veces, en medio de eso, que vos vas de protagonista, encontrás artefactos narrativos que te aumentan tu conocimiento del mundo, cada tanto capaz que te aparece la voz de Dios ahí, la omnisciente, que te cuenta algo más sobre la historia. Es decir, y ojo acá, profesionalmente vas a dominar el arte de crear historias para videojuegos cuando entendés esos conceptos, y no solo los entendés, los practicás, y más todavía complicado, aprendés a combinarlos. Hoy en día, si nos vamos para el lado de la literatura, tenemos, se podría decir que una forma más moderna de narrar. Antes vos tenías un solo punto de vista narrativo, generalmente una novela. No todas eran así, pero la gran mayoría eran así. Y últimamente las nuevas historias de fantasía, las de Brandon Sanderson, las de King, las de qué sé yo, hay varios autores nuevos que empezaron a combinar y a contar desde varios puntos de vista narrativos. Por ejemplo, una manera de hacerlo es la de Martin con Game of Thrones, la novela, ¿verdad? Cada capítulo está narrado por un personaje distinto, o sea, hay un narrador protagonista, pero cambia, son varios narradores protagonistas, puede haber combinaciones de diferentes puntos de vista. Así que la cuestión es decidir cuál punto de vista, y si vas a combinar puntos de vista tenés que tener claro cuáles son, y también si son diegéticos o extradiegéticos, porque después cuando vas a tener que planificar o ayudar en la planificación del diseño de sonido, que es otra materia, otra especialidad, muchas veces vas a tener que decir, bueno, en esta parte yo me imagino tal sonido por tal motivo que a lo mejor tu músico o tu compositor no puede saber, ¿no? Y tenés que decir, bueno, acá es extradigético o no diegético, mejor dicho, y acá es diegético, ¿sí? Y esta voz es así y esta voz es asá. Así que para no marear, digamos, de entrada tenés que decidir puntos de vista y después controlar, hacer un check-in permanente para estar seguros de que no te desviaste, de que no cambiaste de golpe del punto de vista, ¿no? Porque eso te va a arruinar básicamente todo el guión que tengas que estar haciendo. Bueno, eso. Bien. Pasemos a esta narrativa clásica, porque el otro problema, lineal o no lineal, otro de los grandes temas de la narrativa. La narrativa clásica, ahí dice aristotélica, como les decíamos anteriormente, esta forma de narrar en 3 actos, ¿sí? Es la forma más tradicional de contar una historia, ¿sí? Es decir, empieza de una manera, los eventos se desarrollan de determinada forma y terminan cerrando un montón de cuestiones. Es lineal y es progresiva, ¿sí? O sea, empieza y termina, ¿sí? Un relato y termina. Y los hechos se van contando progresivamente, que no significa que sean cronológicamente, ¿sí? Que sea lineal y progresiva no significa que sea cronológico, porque pueden hacer un flashback, ¿sí? O sea, la idea es que la historia avanza de un punto 1 a un punto 7, ponele, ¿no? O sea, al final.
avanza de una manera lineal y progresiva, pero la manera de relatar a veces los eventos no necesariamente son cronológicos. ¿Pueden ser de manera cronológica? Sí, pero puede haber cuestiones estilísticas de decir, bueno, ahora acá voy hacia atrás, cuento un poco lo que pasó antes y después vuelvo, o me adelanto, me anticipo y cuento algo que va a pasar en el futuro y después vuelvo, no importa, pero la historia va avanzando, ¿sí? Claro. Ir para atrás o esos recuerdos momentáneos Ujú. hacia atrás son lo que llamamos Flashbacks. flashbacks, con el anglicismo flashback, Ujú. ¿no? Y cuando veo el futuro, sería un flash forward, Exacto. ¿no? Que no es muy utilizado. O el flash Claro, forward es utilizado a veces cuando se usa como un, ¿no? O sea, medio un flash, o sea, no. claro, como cuando esos personajes tienen qué sé yo, una visión del Sí, futuro, ¿no? claro, no Y se usa tanto, o sea, es más claro. difícil de utilizar. El flashback, en cambio, es más fácil y es más utilizado. ¿Se acuerda Terminator que hace poquito estábamos mirando de vuelta? Sí. Cuando Connor es, ¿no? No me acuerdo, bueno, pero se acuerda del futuro, digamos. Que sería un flash, en ese caso sería un flash forward. Es relajo ¿En porque qué parte se acuerda del futuro? y viste que arranca Terminator, ¿El qué sé 1 o el yo. 2? Creo que los dos son igual. Arrancan con una cinemática que ya no logró vencer no logró envejecer muy bien, No. pero bueno, que se ven los tanques estos que están aplastando cráneos Ah, y sí, sí, están sí, las sí, naves sí. volando. Bueno, porque te está mostrando de dónde viene el tipo este que viene del futuro, ¿no? Sí. Entonces ahí la duda que tengo, si bien te se está acordando, es un flashback, pero se está acordando del futuro, con lo Sí, cual es un flash forward también. John Connor. Sí, John ¿vos Connor, decís? sí. Sí, pasa que hay una paradoja en esa película. Bueno, o sea, no importa. O sea, ahora justamente no nos vamos a. Quería saber si estaba atenta. Bueno, Es para que lo pensemos y lo debatamos, qué sé yo. bueno, y como también dice ahí, esta estructura lineal progresiva en 3 actos es la que más se ve en literatura, cine, TV, cómics, teatro. A ver, teatro en realidad, pongámoslo entre comillas, ¿sí? Porque el teatro no es un de género narrativo, ¿sí? Ah, ¿no? Y no, porque justamente el teatro no tiene la presencia de un narrador, ¿sí? Ah, Sino que es acción pura, ¿sí? O sea, no hay un narrador, ahí son los personajes interactuando, ¿sí? O sea, no hay nadie no hay él había una vez, es la acción ahí en el escenario ocurriendo, ¿no? sí. Ahora que usted dijo, Ujú. había una vez que es el incipit, dicen, más bello de la historia. No de sé la si es el más literatura. bello, pero uno de los más usados. Es hermoso. Había una, con solo decir Sí, había una vez, sí, una ya. ya volás. Sí, ¿Sí? sí. Había una vez. Bueno, ¿qué es el incipit? Bueno, todo eso lo vamos a ver Sí, en sí. sucesivas clases, ¿no? Porque son muy importantes. Son muy importantes para videojuegos también porque el incipit es la frase matadora con la que abrís la historia, es la que engancha, o sea, en la que los primeros 5 segundos te tienen que enganchar. Hay grandes incipits en la historia de la literatura, ¿no? Bueno, que después les vamos a mostrar, pero en esencia, ahí, con esto de que las historias pueden ser lineales, ¿no? O son lineales, pero no significa que cronológicamente tengan que ser exactas, es donde se produce esto, que es muy típico de los videojuegos, también de las películas, especialmente las películas producidas en Hollywood, así que son de acción, de aventuras, ¿no? De líos, que es que las películas arrancan, como decimos normalmente, in medias res o en el punto de ataque, después lo vamos a ver de vuelta esto, pero básicamente arrancan en el medio del conflicto, arrancan con el conflicto ya producido, el personaje ya está volando porque le explotó una bomba en el inodoro y vos no sabés, empezás recién en ese momento a verla o a jugar y no sabés por qué llegó a esa situación. Y entonces a lo largo de la historia se te va explicando por qué el tipo empezó así, ¿no? Pero ya en la modernidad no arrancás desde el principio, si bien la historia es lineal, ¿sí? No arrancás desde el principio, arrancás en el medio del conflicto y de ahí contás, tal vez con flashbacks, o con diálogo, o con algo, vas contando cómo se llega a esa situación. O sea, sigue siendo lineal porque avanzás de un punto A
un punto B o un punto 1, un punto Z o lo como quieras llamar, pero podés contar intercalando escenas o momentos, ¿no? Siempre que se entienda, lógicamente. Claro. Bueno, y eso es un recurso, los flashbacks o los fast forward, lo que sea, ¿no? Es un recurso también estilístico que le da ritmo también a tu narración, ¿sí? A tu narrativa y narración, claro, básicamente. Entonces, bueno, esos son elementos que ya tienen que ver más con el estilo y la manera de relatar, de contar y de escribir, ¿sí? Pero lo que nosotros primero tenemos que hacer es diseñar la historia, la estructura. Tenemos que pensar en la estructura, después en cómo la contás, el ritmo que le das y todo eso ya también entra como en el estilo, ¿sí? O sea, perfecto. Así que vamos a trabajar sobre narrativa clásica, digamos. Vamos a aprender a escribir una buena historia primero y después la vamos a volver interactiva. Pensemos lo siguiente, no podríamos ir al revés. Tendríamos que siempre ir así, linealmente. Primero aprendemos los fundamentos, ¿sí? Cómo se hace una buena estructura narrativa, cómo se diseñan bien los personajes y cómo se entrelazan bien, cómo se tejen en esto que vamos a llamar trama. Y después pasamos a esta parte que es lo interactivo, donde las diferencias tienen que ver con el lenguaje que estamos usando, que incide directamente en el tipo de guión que vamos a estar trabajando. Nosotros conocemos muy bien la narrativa interactiva porque es nuestro amorcito, digamos, por eso jugamos. Eso es lo que más atrae a las grandes audiencias hoy en día, como ya todo el mundo sabe. Por ahora los videojuegos se posicionan como una de las formas de entretenimiento favoritas. Tiene mucho que ver con esto de que es participativo, de que la gente hace cosas dentro de la historia, o cambia la historia de dirección, cambia objetos, elementos en el juego, es decir, modifica la estructura de esa historia con su acción, con su participación. Elige diferentes caminos o diferentes formas de hacer las cosas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros como escritores, como redactores, guionistas de videojuegos, tenemos que aprender a dominar el arte de crear la historia para después superponerla al mecanismo del juego, al gameplay, como le llamamos normalmente, a su jugabilidad. Vamos a tener que hacer coincidir la historia con los elementos interactivos del juego. Es decir, es un proceso bastante complejo. A la gente que, por ejemplo, no está en el mundo de los videojuegos, esto generalmente le da mucho dolor de cabeza, grandes jaquecas, sí. Porque la gente, por ejemplo, del cine o de la literatura misma, están especializadas en crear una historia no participativa, ¿no? Claro, lo que tiene en parte esta cuestión de la intervención del público, ¿no? Que en tu narrativa es que no tenés el control de lo que relatás completo, como lo tenés en una novela, lo tenés en una película y eso. ¿Por qué? Porque el usuario, el jugador o lo que sea que fuere, puede, con tomar una decisión, incidir en hacia dónde va la historia, de qué manera se cuenta. Hay diferentes formatos y diferentes posibilidades. Hay algunos que dan más libertad, otros están más restringidos, digamos, la acción del jugador. Pero básicamente hay que pensar, hay que diseñar no solamente la trama como una trama lineal de cualquier película, de cualquier novela, sino aparte hay que pensarlo, esa trama, qué pasa cuando interviene, digamos, la acción del jugador. Entonces ya se empieza a complicar. Así es. Y vas a tener un gradiente de profundidad en cuanto al tipo de participación posible. Uh-huh. Por ejemplo, en televisión estamos hablando hoy en día, bueno, ahí empiezan a ver, ya desde hace unos años hay algunos experimentos, ¿no? Se está experimentando a ver qué pasa si traemos lo interactivo o lo participativo al mundo audiovisual, por ejemplo, de la televisión. Este es un caso típico, ¿no? Bandersnatch, de este capítulo de Black Mirror, de la famosa serie de Dark Future, donde uno con el control remoto va a decidir por aquí o por allí mientras ve una historia, ¿no? Tiene un montón de finales. Le vamos a facilitar entre los recursos un mapa solamente para que lo vean, o para que si después tienen ganas de, o no la vieron o la quieren volver a ver,
puedan verla con ese mapa para ir recorriendo diferentes caminos que quizás no hayan hecho en la primera vista, ¿no? Claro, Bueno, igual esta película, sí, no sé si película o capítulo, ¿no? Es más tal vez le falta un poco de complejidad, ¿no? O sea, pero sí rescata mucho el ambiente, ¿no? De los años ochentosos, ¿no? De los videojuegos, de los primeros videojuegos, y eso es medio como que es casi un homenaje a eso. Pero las decisiones que toma el espectador en este caso eh, no son muy contundentes, son medio no, por ejemplo, quedan a mitad de camino, uno la empieza, verdad. ¿no? Y en un momento el tipo se sienta en el auto, creo, y dice, a ver, ¿pongo esta música o pongo esta música? Claro, como Claro. las azucaritas o como los Choco Crips. Y la verdad que eso no son decisiones interesantes, que eso tiene que ver Con diseño. con diseño de juegos para tomar, ¿no? Porque no Claro. afectan la verdad después el fondo de la historia. Entonces, no es elegir por elegir, ¿sí? Sino Claro. es las elecciones tienen que ser elecciones realmente cualitativas. Sí, decía acá el maestro Sid Meier, ¿no? Ujú. Autor de Civilization, etcétera, que él dice, ¿no? El gameplay es una serie de decisiones interesantes. Todo el momento, todo el tiempo tenés que hacer que tus jugadores elijan o tengan que decidir entre cuestiones interesantes, no entre si pongo esta música o pongo esta otra música, salvo que la música que elegiste determine algún resultado diferente entre uno y otro, ¿no? Pero si no, elecciones o ese tipo de elecciones que no tienen mucho sentido, que no te cambian para nada la historia, suelen ser percibidas por nuestros jugadores como flojito. Entonces Claro. vamos a evitarlas también desde el punto de vista narrativo, ¿no? Cuando nos toque. Bueno, ¿qué tenemos acá? O sea, el fundamento teórico de esto básicamente es que tenemos tres lenguajes que tenemos que aprender a dominar en lo posible, ¿sí? Estos tres que están viendo acá. Como ven, acá tenemos un único producto, que en este caso es Juego de Tronos, donde eh, a partir de los libros, a partir de la literatura, surgen después adaptaciones para el cine y para videojuegos. Son tres formatos distintos y muchos nos quejamos decimos, bueno, ¿por qué se trasladan tan distinto a veces? ¿Por qué cambian algunas cosas de tal manera? Bueno, porque son lenguajes diferentes. Esto es como inglés, francés, alemán o algo así. Y cuando los tenés que trasladar entre uno y otro, Son intraducibles. son un poco Completamente. intraducibles. O sea, no intraducibles, pero son traducibles de una manera limitada, ¿no? Veamos, tenemos la literatura, es meramente conceptual, como ven acá, ¿sí? Nos vamos acá, yo te cuento algo desde lo conceptual, es el lenguaje más desarrollado, el más antiguo, el que forma nuestra civilización. Claro, es el soporte y la tecnología más antigua, la literatura, en ese Sí. sentido, y que hasta ahora tal vez es la que más posibilidades tiene, ¿no? Porque en Y cada claro, cabeza ocurre sí, de digamos, manera diferente, ¿no? el mejor procesador gráfico está acá, la Exacto. literatura, porque utiliza Exacto. la neurona que nos queda, Ujú. ¿no? La imaginación tiene la resolución 8K, 12K, 20K. Sí. Basta que te acuerdes, por ejemplo, yo me acuerdo los fichines que jugaba cuando era chico, me los acuerdo en 8K. No lo quiero ni ver ahora porque no me quiero matar, pero yo me los acuerdo así como que eran fabulosos, bueno, porque tiene que ver con la imaginación. Pero el siguiente lenguaje, el de la cinematografía, agrega un aspecto que ya tiene que ver con imágenes y sonido, ¿sí? Imágenes en movimiento, ya hay una dimensión sensorial que hace que cambie el lenguaje o cambie la manera en que lo vas a producir. ¿Por qué? Porque lo que el espectador o nuestra audiencia, nuestros jugadores está viendo, ya no lo tenés que decir. Porque lo estás viendo o lo estás oyendo y ya no lo tenés que explicar, no lo tenés que decir como en la literatura, donde hay que decirlo todo. O, mejor dicho, sugerir todo, como después vamos a ver. Y en el lenguaje del videojuego, que es otro lenguaje más, agregamos también una tercera dimensión que es la de interactividad, donde además de tener imágenes en movimiento y audio, efectos de sonido, etcétera,
además de tener una historia desde el punto de vista conceptual, tenés la posibilidad de alterar esa historia o de alterar la sucesión de acciones que vos podés hacer ahí dentro de ese producto. Son tres lenguajes diferentes. Es muy difícil entonces adaptar a cine una novela, es muy difícil adaptar un videojuego a cine. Hay casos muy buenos como el de Arkane, ¿no? En todos la adaptación va perdiendo algo y va ganando algo a su vez, ¿no? O sea, de la literatura al cine o a las series va perdiendo cosas, pero a la vez va ganando otras, ¿no? O sea, bueno, salvo que esté muy mal hecho, pero supongamos que todos sean de alta calidad, se pierde y se ganan cosas. Así que bueno, o sea, así es. Bueno, ¿y qué es el futuro? ¿Cuál es el futuro de todo esto? Bueno, se puede usar la interactividad o el hecho de dominar o aprender a escribir, a hacer, hoy lo llamamos diseño narrativo, en realidad más que escribir, más que redactar, le decimos diseño narrativo, porque verdaderamente se diseña como lo mismo que diseñamos un juego. Es una especie de juego la historia, tiene unos elementos bastante parecidos. Nosotros en el mundo del juego lo llamamos estructura lúdica y en el mundo de la literatura o de la producción de historias la llaman estructura narrativa o estructura dramática. Bueno, esto es diseño narrativo y se va a usar evidentemente para todas las cosas. Hay un aspecto más, un aspecto que supera ese lenguaje que acabamos de ver, esos tres lenguajes distintos que acabamos de ver, que es esto que llamamos narrativa transmedia, que es la técnica que se está usando ya desde hace bastante, ¿no? Con los grandes estudios, las grandes producciones de Hollywood, etcétera, todas las grandes licencias, estas sagas de superhéroes, etcétera, utilizan esta técnica. Es una técnica, se podría decir, narrativa, así se llama, narrativa transmedia en español, pero en realidad es una técnica de marketing, es una técnica para producir engagement, o sea, retención de audiencias, lo que a nosotros nos gusta llamar retención de jugadores en nuestra industria. Es una manera de fidelizar al público. ¿Para qué lo querés fidelizar? Y para que lo que haces se venda y eso nos permita vivir de lo que hacemos, ¿verdad? Para maximizar beneficios, claro. Digamos. Bueno, en ese mundo de la narrativa transmedia, del cual nosotros también vamos a tener un curso acá en Brinca, desde ya lo estamos invitando, el curso de narrativa transmedia, que lo hagan, tenemos dos tipos de diseñadores narrativos, personas que diseñan historias. Los que diseñan una historia simple o escriben una única historia, lo llamamos históricamente storytellers, lo dicen en el mercado anglosajón, escritores para nosotros, autores si querés, y el story builder, que es aquella persona capaz de diseñar las condiciones para que las jugadoras trabajen o generen sus propias historias dentro de determinado producto, por ejemplo un videojuego, o por ejemplo el mundo audiovisual del cine, donde estas diferentes historias se van entrecruzando y se habla de universo, multiverso, y hay personajes que aparecen en todas las historias, etc. Es una técnica muy muy interesante que no solo abarca videojuegos, literatura, etc., sino que abarca cualquier otro tipo de formato, y se le dice normalmente que es una técnica o una historia, como dice ahí, una historia distribuida estratégicamente a través de múltiples formatos. El término mágico acá es estratégicamente, ¿sí? Sí. Bueno, necesitamos que ustedes aprendan a hacer una narrativa clásica, una narrativa interactiva, antes de saltar a lo que es la técnica transmedia. Sí, acá quiero hacer una aclaración. Vieron que en los componentes de la narrativa, yo dije que ahí habíamos filtrado como componente el universo narrativo, ¿sí? Bueno, tiene que ver un poco con el diseño transmedia de contar historias, ¿no? La narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque en la narrativa transmedia, después esto no lo vamos a profundizar acá, pero el personaje principal
va a ser el universo narrativo, es el mundo, ¿sí? Donde luego ocurren las demás historias. Pensemos, Harry Potter, tenemos el mundo mágico, ¿sí? Y después en ese mundo mágico, en esa lógica, ¿sí? De ese mundo que existen los muggles y los magos, ¿sí? Ocurren un montón de historias distribuidas en diferentes formatos y diferentes épocas, etcétera. En Star Wars está la galaxia. Y bueno, ahí hay un montón de historias que ocurren en el pasado, en el presente, en el futuro, bueno, lo que fuere. Pero básicamente lo importante ahí, el hilo, lo que unifica todo es el universo. Por eso nosotros habíamos introducido, ¿no? Introdujimos en los componentes de la narrativa este aspecto del, no solamente la ambientación, ¿sí? Que sería el contexto de la historia, la época y lo que está sucediendo, que puede influir y debería influir dentro de la historia que se cuente, por más que sea una novela romántica, sino también el universo narrativo, eso en tanto y en cuanto uno cree, ¿sí? Una historia para un mundo más grande. ¿Usted se consideraría Muggle, por ejemplo, o del mundo mágico? Y a mí me gustaría pensar que soy del mundo mágico, pero no sé, qué sé yo. Tal vez soy medio mago. Las pavadas que dice, bueno, escúchenme, pequeñes. Vamos a los bifes, ahora vamos a trabajar en serio. Sí. Acá les vamos a presentar el ejercicio que queremos que hagan en esta primera clase. Es la premisa. ¿De qué trata tu historia? ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, aclarando un poco las cosas, uno dice, ¿dónde surgen las historias? Bueno, pueden surgir de diferentes lugares. La verdad, no hay una dirección única, sino que uno puede decir, bueno, me gustó un personaje y se me ocurrió una historia gracias a eso. O se me ocurrió una historia, mecánicamente hablando, que puede estar muy buena. Este traiciona al otro y el otro hace esta, tal cosa. Y entonces invento los personajes para que encajen en esa historia. Puedo haber escuchado música y me inspiró algo, o puedo haber hecho muchas cosas que me traen a la mente una idea. La premisa es una idea, ¿sí? Las ideas se pagan muy bien, no se pueden registrar, eso sí, pero cuando se ejecuta un producto a partir de una buena idea, el producto tiene más chance de salir mejor. Así que la idea es trabajar en una premisa, valga la redundancia. ¿Qué es una premisa? Bueno, a ver, ¿qué es la premisa? Bueno, como ven acá, expone la idea central, es un gancho y es un mapa. Las tres cosas. Es una idea que se diseña. Esto es diseño narrativo, gente. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir muchas premisas, muchas ideas y filtrar la que más loca esté, la que más copada, la que más me sirva. Puedo, por ejemplo, en una primera instancia, cuando estoy en un equipo de desarrollo y estamos hablando de qué historia podría tener este juego, podríamos producir varias premisas y darlas a conocer al equipo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Como un brainstorming de premisas. La premisa es la idea. Todavía no desarrollamos nada, todavía no hicimos ningún trabajo que nos lleve mucho tiempo ni muchos recursos. Simplemente es la idea, el gancho, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata la idea? Y eso es lo que tienen que hacer como ejercicio. Obviamente le vamos a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, esto es la premisa de el monstruo de Frankenstein, creo que se llama. No, Frankenstein o el moderno Prometeo, siempre me olvido. Mire dónde que me quedó tapado es. Bueno, Frankenstein o el moderno Prometeo, ya saben, es la historia clásica de Mary Shelley, qué sé yo, que la escribió en el año del Jopo. Pero 1818, viejísima. Y sí, bueno, yo era joven en ese momento. Bueno, ¿qué dice? Un joven científico obsesionado con trascender los límites de la vida y de la muerte crea una criatura viviente a partir de partes de cadáveres solo para enfrentarse a las consecuencias morales y sociales de su ambición desmedida. Esta es una historia que va a ser muy emocionante porque toca esto de las consecuencias morales y sociales particularmente, porque te termina dando lástima al monstruo y bla bla bla. Esto es una premisa, es decir, la idea, el gancho, el mapa con el que yo después voy a desarrollar el diseño narrativo completo. Hay dos tipos de premisas, una premisa quizá inicial, donde uno puede decir, bueno, esta es una premisa así cortita, y podés tener también una premisa más extensa, más larguita, ¿sí? Donde
vas a desarrollar un poco más la idea, ¿sí? Si ustedes se fijan, igualmente las dos, la premisa normal y la premisa larga, son medio parecidas, digamos. Sí, uno podría pensar que en la premisa corta, de hecho, uno podría, no sé, me imagino Mary Shelley en 1818 dijo, a ver qué onda si un científico empieza a crear una criatura con diferentes partes, ¿no? de cadáveres y, no sé, de alguna manera encuentra la forma de insuflarle, digamos, vida, ¿no? Tal vez no pensó si generaba cuestiones morales, porque tal vez no pensó otra cosa que eso. ¿Qué pasa si alguien metemos, o sea, partes de diferentes cadáveres y los volvemos a la vida, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Tal vez empezó con eso nada más y después inventó al científico, bueno, sí, y todas las cosas que se van sucediendo. Eso que decís es muy bueno porque también aclararlo, ¿no? La premisa es un punto de partida, no necesariamente lo que termine siendo va a ser exactamente eso que dice la premisa. Pero vos está bueno porque tenés un punto de partida, tenés algo de donde agarrarte para empezar a partir de ahí a desarrollar, a pensar, a ver si eso conviene al equipo, si está dentro de los recursos, si llegamos con los tiempos, qué tipo de historia, qué tono, qué género. La premisa sirve para eso, pero no está escrita, digamos, en cemento, ¿sí? Es algo que uno puede modificar a partir de la necesidad de la historia que hay que contar. Acá tenemos otra premisa de ejemplo, que es la de Endgame, la de Avengers. Otra premisa, también en este caso una película, en este caso otra de un videojuego, ¿sí? Que igualmente acá lo que nosotros les pedimos es que, como primer ejercicio, ¿sí? La tarea, la misión, la quest que les pedimos es que piensen una serie de premisas y filtren la que más les guste y piensen algo que realmente los apasione contar. Y para eso está bueno ir a este esquema donde uno dice, bueno, ¿cuáles son mis productos o mis obras favoritas? ¿Cuáles son las que a mí me emocionaron hasta las lágrimas? ¿Sí? ¿Cuáles de estas son las que realmente a mí, si yo tuviera que, la famosa, irme a una isla y llevarme solamente una película, un videojuego, y cuál sería, ¿no? Yo, por ejemplo, me llevaría a Skyrim y de película me llevaría a Brasil, de Terry Gilliam, que es re emo, así que yo soy medio emo, ¿vio? Sí. Algo más tranqui, vivís torturada. Bueno, GTA, me llevaría a GTA V, me gusta muchísimo, me parece una locura. 3 historias que conectan, 3 personajes que se juntan en una única historia. Bueno, una cosa maravillosa, narrativamente hablando. Así que esta es una técnica interesante para utilizar ustedes, cada quien esta noche, cuando apoyen la cabezota en la almohada. A partir de ahora agarren una libreta y tengan un lápiz, una lapicera al lado de la mesita de luz y anoten, ¿viste? Anoten, piensen, si alguna vez, si nunca lo habían pensado, es el momento, piensen qué es lo que más les gustó de las historias o de los videojuegos o de las historias en los videojuegos que pudieron experimentar y busquen esa idea, busquen una premisa con los mismos elementos con que se emocionaron por las otras obras. No es copiar, ¿eh? No, porque estoy pensando, ¿no? O sea, a veces en las cosas que a nosotros nos gustan mucho, hay algo, ¿no? De nuestras obsesiones, ¿no? O sea, no es meramente que, che, qué bien que hicieron esto, ¿no? O sea, a veces hay cosas muy bien hechas que aún así no nos atraviesan, ¿no? Y tal vez otras cosas no tan bien hechas nos pegaron a full porque nos tocaron, digamos, esa fibra íntima de una obsesión nuestra, de un miedo nuestro, de una fantasía nuestra, ¿no? Entonces, está bueno identificar eso, porque tal vez, ¿sí? Entendiendo cuál es esa cosa, obsesión nuestra, en el buen sentido obsesión, ¿no? O sea, tal vez está nuestro tema, ¿no? O sea, sí, para trabajarlo. Así es, así que bueno, obviamente esto también se los dejamos en la consigna de la tarea, del ejercicio, y
bueno, es First Blood, ¿no? La primera misión, digamos. Pensar entonces las obras que más te gustaron, qué te emocionó de esas obras y después trasladar las mismas emociones a una cantidad de premisas y filtrar la que más te emocione, la que más te emocione, la que más te emociona. Estoy repitiendo para que quede claro. Sí, y hago una nota al pie. Traten de que las premisas no sean demasiado abstractas, ¿sí? Que sean más concretas. Por ejemplo, agarramos la de Frankenstein. ¿Qué pasaría si generamos vida a partir de pedazos de gente muerta, ¿no? O sea, imagínense que Mary Shelley empezó con esa premisa. Una copada, ¿no? Mary Shelley también. O sea, fue medio... Estaba loca. Medio perturbador la cosa, pero la concretizó, ¿no? O sea, piensen en que la premisa sea lo más concreta posible, no sea tipo que me gustaría que, digamos, salvara al universo y encontrar la paz de la galaxia. No, eso es demasiado genérico, no los va a llevar a nada, ¿sí? No, y busquen un factor humano también, ¿no? Como fíjense, me gusta mucho la premisa de Frankenstein porque tiene ese aspecto humano que hace que te emocione, ¿sí? Es bastante diferente, por ejemplo, un Fortnite o los otros ejemplos que dimos. Sí. Bueno, así que esa es la misión. En el siguiente encuentro vamos a estar hablando de diseño de personajes. Para ese momento estaría buenísimo que ya tengan buenas premisas y si no, tengan en cuenta que esa premisa puede ir variando igualmente a lo largo del curso, ¿no? Del mismo curso. Van a ir produciendo diferentes piezas en forma escalable hasta llegar al proyecto final. Bueno, nos vemos entonces en la clase número 2. Exacto. Bye bye. Chao.